la persona que voy a invitar se llama Ana Solares, ella es miembro de nuestra iglesia, pero ella estudió escatología en el Instituto Teológico Internacional de México, de Vida Nueva para el Mundo, y tiene estudios varios en investigaciones en Estados Unidos, en México, también en Israel. Así que vamos a orar en este momento y vamos a pedirle al Señor su guianza, porque de todas maneras no es simplemente hablar un tema, sino que más bien todo el tiempo es predicar la palabra de Dios. De diferente manera, pero al final estamos predicando igual la palabra de Dios. ¿Está bien? Bueno, Señor, abre nuestros oídos para poderte oír, nuestra mente para poderte entender, pero sobre todo nuestro corazón para poderte creer. Que tu palabra hoy nos hable, nos mude, nos cambie, nos transforme y nos haga más a tu imagen y a tu semejanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pero también existe la palabra escatología para estudiar. Escatos, en realidad es eschatos. Es las cosas del fin, el estudio de las cosas últimas. Y la traducción correcta sería eschatología, pero ya quedó comúnmente hablado como escatología. Nuestra hermana, pues, ella se ha preparado justamente en el estudio de la escatología. Y hoy viene a compartir sus conocimientos, no solo teóricos, sino que también ha hecho investigaciones y trae algunas cosas que nos pueden sorprender el día de hoy. Porque todos nosotros vemos acerca y oímos acerca de las profecías, y no solo mayas, sino las profecías de Nostradamus, y lo que anunció no sé quién, y lo que anunció no sé cuánto, pero la verdad es que nosotros tenemos que centrar nuestra mirada, nuestra atención en aquello que Dios dice, en la palabra de Dios. Hay mucho en la Biblia, en la palabra de Dios, acerca de las profecías. Y es lo que vamos a estar conociendo el día de hoy. Nuestra hermana, quiero adelantarle de que recientemente regresó, ¿hace qué? 2 meses regresó usted? Sí, 2 meses. Se fue durante un periodo de tiempo a Israel a poder hacer un estudio allá para poder investigar cómo están las cosas en Israel, qué está sucediendo en Israel. Pero no me quiero adelantar porque a mí me pica la boca por hablar y por contarle, pero quiero dejar que mejor ella sea quien nos cuenta qué fue a descubrir, qué es lo que está sucediendo, qué encontró en Israel, que corroboran, verifican la profecía bíblica. ¿Está bien? Bueno, entonces, querida hermana, le damos la bienvenida. Mucho gusto tenerla por acá. Ahí tiene usted su micrófono. Gracias, hermano. Gracias por invitarme. ¿Escuchan? Realmente las profecías bíblicas son muy complejas y es un tema muy largo, pero vamos a tratar en 1 hora, 45 minutos, tal vez platicar un poquito en general, ¿verdad?, de lo que es las profecías, lo que está pasando en el mundo y lo que tenemos que aprender nosotros como cristianos, pues saber que nuestro Señor está pronto a venir. Muchas gracias, querida hermana, y gracias por aceptar la invitación. Creo que vamos a entrar de lleno al tema por cuestión del tiempo, como nuestra hermana ya lo dijo. Tal vez le damos un poquito más de volumen a ella, ¿sí? Ok, muchas gracias. Muy bien, querida hermana, cuéntenos, ¿qué es la profecía bíblica? Bueno, pues realmente la profecía bíblica, en la palabra tenemos una cantidad exagerada de profecías. Realmente las personas que quieren aprender de verdad de la palabra tienen que estudiar las profecías bíblicas porque, como les decía en un principio, son bastante complejas, pero precisamente por eso también hay tanto engaño, porque realmente el diablo, ¿verdad?, se ha encargado de torcer las escrituras, y en la nueva era ahora, en esto que hablaba usted del 2012 y todo esto, pues están metiendo muchas cosas que agarran un pedacito de la palabra, pero la distorsionan totalmente. Entonces, realmente pues lo que tenemos que ver es la verdad. Tenemos una cantidad de profecías realmente en la palabra que habla sobre la venida del Señor. En el Antiguo Testamento hablaba de un 3%, y ahora en lo que es la segunda venida se habla el 24%. O sea que podemos Lo que usted me está hablar... diciendo es que se hablaba, o sea, la Biblia tiene un 3% de profecías con respecto a la primera venida. Sobre la primera venida. Y tiene un 24% sobre la segunda venida. El contenido de la Biblia, en total me está hablando usted. El contenido de la Biblia. El 3% es acerca de la primera venida de Cristo. Primera venida. ¿Y del contenido total de la Biblia, el 24%? Sí, exacto. El 3% fue en el Antiguo Testamento, claro, ¿verdad? Y el 24% del total de la Biblia es de la segunda venida. O sea que podemos ver que realmente si el 3% se cumplió, ¿cómo no se va a cumplir el 24%, verdad? Claro, si ya hubo una primera venida con un 3%,
Mire, querida hermana, ¿y cuántas, hablando de ese porcentaje, qué porcentaje de la Biblia tiene que ver con profecía? Usted me daba unos datos el otro día. Sí, estábamos hablando que el regreso de Jesús habla 1527 veces en el Antiguo Testamento y 318 en el Nuevo Testamento, un total de 1845 veces se habla. Y también en el Antiguo Testamento se utilizó, como le decía, ese porcentaje de la segunda venida. Y bueno, realmente sí tenemos que estudiar la profecía de verdad, porque precisamente para no caer en este engaño que está, y que ahorita está de moda, porque realmente hasta el mundo, los periódicos, incluso amarillistas, ¿verdad?, están hablando mucho del fin del mundo, y la gente tiene mucho comezón de oír, como hablaba Pablo, ¿verdad?, que en los últimos tiempos iba a tener mucha comezón de oír. Pero hermana, hay una cuestión que creo que es importante, porque las generaciones que nos precedieron a nosotros pensaban que estaban viviendo también en los tiempos finales. Y si nosotros retrocedemos en el tiempo, incluso han dado fechas. En 1844 se dijo que regresaba el Señor, otros pusieron fechas anteriores. Recientemente, el año pasado, dijeron que en mayo, hace exactamente un año, el 21 de mayo del 2011, iba a ser el regreso del Señor. Y entonces, ¿cómo vamos nosotros a saber que no estamos cayendo en la equivocación de pensar que nuestros días son los días finales? ¿O cómo? Explíquenos un poco acerca de esto. Sí, es una pregunta interesante, porque ¿cómo podemos saber realmente que de verdad no vamos a caer en lo mismo, verdad? Ajá. Que todo el mundo decía. Y bueno, por supuesto que el Señor nos dijo que siempre estuviéramos preparados, porque Él realmente no dio fechas. Y precisamente eso ha sido el gran error de muchos. Por ejemplo, tenemos a Carlos Russell, que de los Testigos de Jehová, que en 1914, creo que fue 14, predijo. Luego también Elena de White, de los Adventistas, también predijo en 1941. Y todos estaban destinados a fracasar, y como el año pasado, como lo mencionaba, todos están destinados a fracasar porque el Señor nos dijo que el día y la hora nadie la sabe. Pero también vamos a ir viendo que las señales nos indican que realmente nosotros sí podemos saber que el tiempo está cercano, pero no podemos nunca poner una fecha. En primer lugar, la Biblia da un plano general del cómo iba a estar el escenario mundial en los tiempos finales. Entonces, realmente no es pues que ciertas cosas hayan pasado también, porque guerras han habido siempre, tal vez enfermedades, epidemias, todas esas cosas, que lo vamos a ir hablando poco a poco, pero lo que vemos es que hay mucha convergencia en todas las señales. O sea, no solo es una señal, sino muchas de ellas, y que estaban predichas en la Biblia, de que realmente eso tenía que pasar para que el tiempo fuera final. Porque anteriormente de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, no existía ni siquiera el Estado de Israel ni nada de esto que estaba predicho en la palabra, ¿verdad? Entonces tenemos que ver que no es un suceso en especial, sino que son muchos. La unión de todos esos eventos. Es algo acumulativo, ¿verdad? Sí, la convergencia de todos estos hechos. Tal vez el hecho sería pensar de que sí, ciertamente se podía oír antes acerca de una guerra, pero hoy, todos los días, estamos nosotros inmersos en el mismo tema. Todos los días, usted me parece que tiene algunas diapositivas aquí, donde tiene noticias en los periódicos. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero Israel se mantiene en la escena, en primer plano, de continuo. Todo el tiempo se vive anunciando acerca del conflicto de Israel y los palestinos, y entonces no es un evento aislado, sino es esa conjunción de eventos la que nos va indicando a nosotros que el tiempo de la venida del Señor puede estar cerca. Exacto, sí, es la convergencia, como le decía, y el efecto acumulativo, porque también hay muchas cosas que están pasando a nivel mundial que ahora el efecto es inmediato, o sea, el impacto se acelera en una velocidad increíble, como no pasaba antes. Mire, querida hermana, ¿y qué diferencia hay? Porque afuera se anuncia, obviamente. ¿Cómo funciona? ¿Qué es el rapto de la iglesia? Sí, bueno, pues a grosso modo, ¿verdad? El rapto de la iglesia, lo que esperamos es un arrebatamiento. Realmente la palabra correcta sería traslado. El traslado de la iglesia con el Señor. La palabra habla en Tesalonicenses, Pablo, de lo que es que nuestros cuerpos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos.
y que vamos a irnos con el Señor en las nubes. O sea, esta no es la venida del Señor, porque Él no toca la tierra en ese momento, Él viene en las nubes por su iglesia. Él va a llevarse a las personas que son salvas, que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, y Él va a arrebatarlas de la tierra para llevarlas al cielo antes del periodo de la gran tribulación, que son los 7 años. O sea que si ahorita de repente descubriera alguno acá que 120 personas no están y hay unas 30 más, es porque ya se quedó, ¿o no? ¿Sería correcto eso así de repente? Así sería. Sí, así sería de repente, ¿verdad? O sea, como dicen, un abrir y cerrar de ojos. Es una cosa que podemos esperar en cualquier momento, y por eso siempre debemos estar preparados en oración, pues, y también en santidad, porque consagrados al Señor realmente debemos estar. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y no como muchos están confundiendo ahora las manchas y las arrugas, ¿verdad? De deudas o de todos los que predican de la prosperidad, que también están hablando de otras cosas que no son, pero realmente en santidad, consagrados al Señor y de verdad estar firmes en la palabra. Yo creo que ese detalle que menciona la hermana es muy importante, queridos hermanos. Porque lo importante, yo le decía, no es el cuándo viene, sino cuando Él venga, ¿cómo estamos? Esto es lo más relevante. Porque hay mucha iglesia que es una iglesia nominal. ¿Qué significa esto? Que muchos tienen apuntados sus nombres en la membresía de la congregación, pero no en la membresía del cielo, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque realmente conocer el corazón del hombre solo lo sabe Dios. Y por supuesto, ¿quién conoce la mente, el espíritu del hombre, sino el corazón del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Uno sabe las intenciones más profundas de su corazón y sabe si se entregó genuinamente al Señor Jesucristo. Además, la Biblia enseña que va a apartar al trigo de la cizaña. Hay algunos que se parecen, la cizaña es muy parecida al trigo, pero no es trigo. Si es trigo, entonces el Señor lo va a apartar para él. Si es cizaña, lo va a apartar a aquellos para que sean echados en el fuego. Entonces, nosotros tenemos que considerar esto. Si viene ahorita, pues estamos listos, y si vienen 30 años estamos listos, y si vienen 60 años estamos listos, porque de todas maneras, si no viene, vamos a estar delante de la presencia de Dios. ¿Me voy a entender? Hermano, para contarle un poco acerca de esto, si usted me lo permite, ¿verdad? Con respecto al rapto, tiene que ver con la tribulación. Está el pretribulacionismo, está el pretribulacionismo parcial, el mitribulacionismo, el rapto antes de la ira, y está el post-tribulacionismo. Son 5 corrientes las que existen con respecto al rapto. Pero nuevamente, querido hermano, lo relevante no es el cuándo, es más el cómo. ¿Me entiende? Por supuesto, hay una posición que creemos nosotros que es la correcta, pero no importa. Si de todas maneras se va a quedar, si es es en medio, es el de las 3/4 partes o al final, ¿de qué le sirve saberlo? ¿Me entiende? Entonces, lo más relevante e importante es el cómo. Saber que cuando sea, usted se va. ¿Me entiende? Eso es lo más relevante. Aunque vamos a continuar con esto del rapto. Gracias por su pregunta, querida hermana. Creemos que es pretribulacionista. Solo para agregar una cosita nada ¿Sí? más, en Mateo 7:21 habla, 7:21 creo que es, de que nunca los conocí, ¿verdad? Realmente lo que sí nos debe impactar es que el Señor de verdad nos conozca. De verdad, realmente lo que tenemos que ver es obedecer la palabra, y que Él no nos vaya a decir en ese momento nunca los conocí, apartados de mí. Yo creo que es algo muy importante. Tengo otra pregunta acá, pero no sé si está asociada de una vez con esto de que qué pasará con la guerra profetizada en Ezequiel, porque usted me mencionó las 3. No sé si pasará esa segunda o la... Yo creo que sería mejor primero hablar de la primera señal que está cumplida en la palabra, que es, porque sí, entrar en lo de la guerra ya es con Israel. Correcto, tiene usted razón. Sí. ¿Hay alguien que antes de pasar a este segmento de la entrevista quiera platicarnos, hacernos alguna pregunta acerca del rapto de la iglesia? ¿Alguien más que tenga una duda, alguna pregunta acerca del arrebatamiento de la iglesia? Bueno, entonces, querida hermana, ¿cuál es entonces la primera y más importante de las señales del final de los tiempos? ¿Cómo sabemos qué señal tenemos? Como usted bien lo decía,
El Señor nos dejó a nosotros señales y uno tiene que conocer los tiempos, discernir los tiempos. ¿Cuál es esa señal? Sí, la primera señal realmente es el regreso del pueblo judío a su tierra, ¿verdad? Dicho en otras palabras, todos los sucesos que están aconteciendo a nivel mundial tienen que ver con Israel. Realmente el Señor lo predijo también y también Él se lamentó. En Lucas 13:34 tenemos que dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina y a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor predijo que realmente Israel ya no iba a estar y que iba a volver en los tiempos cuando Él regresara. Después de 2000 años, en 1948, el 14 de mayo de 1948, se declara nuevamente el Estado de Israel. Vuelve a nacer el Estado de Israel, que donde realmente no vemos que en muchos de los lugares que existían antes en la Biblia, por ejemplo los moabitas, los amonitas, todos ellos ya no existen, ya ni siquiera existen. Y a los judíos el Señor los ha preservado durante todos estos años, aparte de todas las persecuciones que han tenido, y realmente pues la reunión del Estado de Israel es la principal, diría yo, la primera de las señales. Ya que usted lo menciona, encontramos nosotros en la Biblia que un suceso similar, tal vez no con un periodo de tiempo tan largo entre un evento y otro, pero sucesos similares ya se dieron con anterioridad en la Biblia, porque no fue la primera vez que de Israel salió al exilio. Exacto, sí, Israel tuvo el exilio primero a Egipto, 450 años estuvo exilado en Egipto, luego regresó a su tierra. Ajá. Luego también fue el exilio de Babilonia, que fueron los 70 años que estuvo, cuando habla Daniel, ¿verdad? Que lo Ajá. habla Daniel. Y luego está el tercer exilio, que fue el más largo, que fueron casi 2000 años. Dios le había dicho a la nación de Israel que si ellos no cumplían sus principios y sus preceptos, eso sucedería. Y Exacto. que después Él los regresaría a su tierra. Querido hermano, este evento sucedió ya varias veces, 2 veces, y esta es la tercera vez, y volvió a ocurrir. O sea, son eventos cumplidos. Y encontramos nosotros aquí, por ejemplo, en 1700 o en 1800, las personas no tenían la menor idea, querido hermano, ni siquiera concebían, porque la nación de Israel no existía. Para nosotros es muy fácil verlo desde esta perspectiva hacia atrás. Ver la historia hacia atrás es muy fácil. Ver la historia hacia adelante se llama profecía. Pero ver la historia hacia atrás y ver los hechos, acaba de poner la diapositiva donde vemos el periódico donde se anunció el hecho de que el Estado de Israel había resurgido, volvió a ser Estado en 1948. Pero muchas corrientes bíblicas de 1800, de 1700, incluso 900, no estimaban, porque para ellos era imposible el hecho de creer que Israel fuera a surgir otra vez. Había desaparecido la nación, pero es un milagro. Y es una cosa tremenda el entender que no solo se restableció como nación, sino que regresaron sus habitantes al país, ¿es correcto? Exacto. Tenemos la visión, la famosa visión de los huesos secos, Ajá. ¿verdad? Que habla que los huesos simbolizan a la nación de Israel y que vuelve a reunirlo en los tiempos finales. O sea, en este capítulo de Ezequiel, que ilustra el regreso de la restauración de toda la casa de Israel y que pues vuelve a tener carne y vuelve a tener vida, los huesos secos, o sea que era algo muerto y que vuelve a resurgir. Mire, querido hermano, lo que la hermana dice es muy importante porque muchas de las profecías que están en la Biblia tienen que ver con Israel. Y entonces no podían acontecer los eventos del fin si Israel no era restaurada. Algunos desplazan y desechan a Israel del contexto profético, pero realmente hay una escatología que es para Israel, hay una escatología que es para la iglesia y hay una escatología que es para el mundo. Son 3 escatologías. ¿Qué significa? Eventos del fin acerca de las cosas finales que van a acontecer al mundo, que van a acontecer a Israel y van a acontecer a la iglesia. ¿Me doy a entender? Y entonces no podíamos pensar que eran los tiempos finales
en 1800, cuando la nación de Israel no había sido restaurada y los eventos no se daban. Pero en este caso, como lo dice la hermana, la señal, la más evidente y la más patente es, la Biblia dice, nacerá una nación en un día, y así fue. Eso es un hecho. La nación de Israel hoy existe, es real. Y los eventos anunciados en la Biblia donde dice Israel son para Israel, no son para la iglesia. ¿Es correcto eso? Sí, exacto. Sí. Muy bien, querida. Hubo muchas más profecías del regreso de Israel. Por ejemplo, en Lucas 21, del 29 al 32, dice, también les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos, sabéis que vosotros mismos, que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esto también lo dice igual pues en Mateo 24, 32 al 34. Y habla del retoño de la higuera, la cual es símbolo nacional de Israel, ¿verdad? Y al mismo tiempo pues que ocurran en la historia estas cosas. La higuera representa a Israel. Representa a Israel. Ajá. Y la higuera y el olivo son dos árboles que en Israel nacen sin que nadie los siembre. Silvestres. Y son los silvestres. Y que o sea, son los únicos árboles que cuando los cortan vuelven a retoñar solos. Mire qué excelente profecía. Querido hermano, voy a seguir avanzando porque ya vi mi reloj y nos está quedando corto el tiempo. Querida hermana, ¿cuál sería la segunda más importante profecía cumplida? Sería el regreso de Jerusalén a manos de los judíos, porque realmente Israel no estaba completo. Pasaron 19 años cuando que los judíos lloraban por Jerusalén, que es su ciudad santa, y ellos no podían entrar a Jerusalén y mucho menos acercarse al muro occidental o muro de los lamentos que le decían, porque para ellos es muy importante. ¿Cómo fue que se dio este evento? Esta es una guerra milagrosa realmente, porque es sobre la guerra de los 6 días, que fue la recuperación de Israel, de Jerusalén fue el 7 de junio de 1967. Ahí empezó a correr el reloj de Dios en las profecías realmente, porque cuando él dijo que la ciudad sería hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles fuera cumplido. Entonces, esta guerra, yo oí un testimonio de uno de los señores que estuvo, un coronel que estuvo en ese tiempo, que ellos realmente vieron tan difícil eso porque no podían poner ni dinamitas porque podían dañar las murallas de la ciudad. Lo que usted me está diciendo es que en el momento en el que hicieron la invasión para poder, sí, porque estaba en manos de Jordania, ajá, Israel, lo que es Israel del este, ¿verdad? Jerusalén del este. Ellos en la guerra de los 6 días les decía que es milagroso porque realmente en tierra fueron 391 aviones que deshicieron a las 7:30 de la mañana de ese día, 7 de junio, y ni siquiera uno volando. 60 aviones en vuelo y 391. Y en Israel no tuvieron ninguna baja. Le decía del testimonio de este coronel, ajá, que nos decía que los tanques, los egipcios los dejaban caminando y se iban corriendo. Y ellos cuando tomaron como rehenes a los egipcios les preguntaban que qué pasaba, que por qué dejaban los tanques. Y muchos les dijeron de los rehenes que ellos salían corriendo porque miraban gigantes, porque miraban ángeles. Wow. Eso lo dijeron los testimonios de los soldados egipcios que iban de pilotos de los tanques egipcios. De los tanques egipcios. Sí. ¿Qué diferencia entre cantidad y armamento y uno de otro? Usted me está mencionando unas cantidades increíbles de diferencia entre los aviones de Israel y los aviones de los egipcios. Sí, recordemos que realmente Israel tenía muy poco tiempo de haber estado formado. Sí, igual incluso después del 48, recordemos que a las 24 horas de ser nación, el mismo día de independencia, fueron 13 naciones que se vinieron encima de Israel, teniendo un día de ser Estado. O sea, ellos sin armamento, porque tenían muy poco armamento, y en el 67 todavía tampoco estaban tan armados, ¿verdad?, para eso.
Y realmente como dicen, pues los tanques los dejaban ahí, ellos mismos pudieron usar los tanques de los mismos egipcios. Pues. Los aviones, como les decía, estaban los de Egipto para tomar la península del Sinaí, ellos los bombardearon en tierra. No tuvieron la oportunidad de elevarse. Ni siquiera la oportunidad para... En 6 días ellos en 6 días fue que tomaron la parte este de Jerusalén. Si tomamos en cuenta que Israel es 26 veces más pequeño que solo el estado de Texas. Y los árabes es una cantidad increíble, ¿verdad? No sé realmente la cantidad de personas, pero me imagino que serán más de 120 millones de todos los árabes que rodean Israel. ¿Y qué cantidad de población tenemos en Israel aproximadamente? 6 millones. 6 millones de judíos en contra de 120 millones de árabes y una extensión de tierra que creo que es del tamaño de Petén, más o menos. Más o menos, 26 veces más pequeño que solo el estado menos de Texas. Petén. 21 por ahí anda como Petén aproximadamente. ¿Cómo? Como Belice, más o menos es el tamaño de Israel. Mire, querido hermano, la diferencia. ¿Cree usted que la mano de Dios está metida en todo esto? Por supuesto que sí. Ahora, si la mano de Dios está metida en todo esto, Israel no existía y ahora ya existe y existen profecías, ¿qué va indicando este tipo de eventos, querido hermano? Por eso es importante estar informados. Por eso es importante enterarnos y conocer la verdad de Dios. Y claro, no se trata de echarle miedo, porque si es por miedo no es genuino. Se trata de que su corazón sea genuino para con Dios. ¿Está bien, querido hermano? ¿Está bien? Porque la Biblia dice que nos alentemos unos a otros con estas palabras. No dice que nos asustemos unos a otros con estas palabras. Te vas a ir al infierno si no te arrepentís y bien. Querido hermano, sí es cierto si no se arrepiente, pero en realidad es alentarnos, es animarnos. Por eso es tan importante que usted y yo compartamos a Jesucristo. Es sumamente importante, querido hermano. Porque yo ya me salvé, qué bonito, pero ¿y el que no? Sus primos, sus hermanos, sus tíos, sus amigos, todos necesitamos a Jesús. ¿Me entiende? ¿Alguien que quiera hacerle una pregunta a la hermana acerca de esto? ¿No? Vamos a avanzar porque el tiempo se nos está quedando bastante corto. Querida hermana, vamos a ver qué pregunta. Otra señal importante que podamos ver ahora cumpliéndose. Pues creería que lo más importante es el engaño. Porque Jesús en Mateo 24, cuando se juntaron los discípulos y platicaron, lo primero que Él les contestó, cuando ellos le preguntaron cuándo serían estas cosas y cuándo vendría el fin, Él les dijo, mirad que nadie os engañe. Y lo repitió 3 veces solamente en ese capítulo, incluso hizo énfasis en el versículo 24, diciendo, ya os lo he dicho antes, que nadie los engañe. Yo creo que la apostasía que se está dando pues dentro de la iglesia cristiana es muy importante. Realmente es un tema bastante largo, pero realmente vemos que también el Señor nos dijo que como en los días de Noé o en los días de Lot, él vendría, ¿verdad? Como serían los días del Hijo del Hombre. Y en los días de Noé nosotros no veíamos ningún avivamiento. Ahorita realmente se habla de un gran avivamiento y lo que hay realmente es una gran apostasía. Vemos que en Apocalipsis, antes de cuando habla del rapto, donde dice sube acá, en el capítulo 4, versículo 1, dice sube acá, pero antes habla de las 7 iglesias. Antes se hablaba de que la iglesia Filadelfia iba a ser la última, pero realmente pues lo hacían pues sin ninguna mala intención muchos de los hermanos. Pero realmente vemos que la última iglesia es la Odisea. Y la Odisea era una iglesia tibia, una iglesia que no era ni fría ni caliente, y que el Señor le habla duro, ¿verdad? Y le dice, porque es una gran apostasía que era la de los tiempos finales. ¿Qué es apostasía para que todos podamos entender, querida hermana? Apostasía viene del griego aposteia y es caerse del fundamento. Y nuestro fundamento es Jesucristo, ¿verdad? Ahorita ahí están predicando de éxito, de prosperidad, de lo que son bendiciones terrenales. Estamos poniendo sus ojos en las cosas terrenales y quitándolas en Jesucristo, que es nuestra piedra de fundamento. Yo creo que eso es fundamentalmente lo más importante, quitándolas de Jesucristo. Porque
Él vino a darnos vida y vida en abundancia. El problema es cuando nuestros ojos se centran ahí y nos olvidamos de la verdadera razón de nuestra vida. La razón es Jesucristo. Claro, entiendo entonces, y estoy seguro que usted de acuerdo conmigo, que eso no indica que nosotros también estemos predicando un evangelio del fatalismo o de la pobreza o de la resignación. No, al contrario, nosotros estamos predicando de la segunda venida porque el Señor, Él nos dijo que estuviéramos preparados. En muchísimos versículos habla, más de 50 versículos en la palabra, en el Nuevo Testamento nos habla de estar velando y preparados para este evento. Y realmente, precisamente en otras iglesias se está hablando de todo menos de esto. O sea, de la venida del Señor no quieren hablar porque si no la gente no ofrenda, ¿verdad? Entonces, ¿o sabe qué? Que también puede causar miedo. Bueno, mire, el predicar la verdad a veces puede causar que duela. ¿Me entiende? Y cuando duele, a veces a la gente no le gusta que duela. Y no estamos tratando de ser legalistas, ni de lastimar, ni de herir. Pero es que la Biblia hay que predicarla. Y la verdad de Dios hay que predicarla y hacerla saber y conocer. Eso es a lo que usted se refiere. Exacto, sí, porque mucha gente habla del Apocalipsis con miedo y todo eso. Para nosotros como iglesia es un libro de esperanza, un libro lindo, precioso, con miles de promesas para nosotros. Querida hermana, ¿qué pasará con la segunda de las que nos mencionó esta guerra, famosa guerra, profetizada en Ezequiel y en el Salmo 83? Cuéntenos un poco de esta guerra, que pueden ver nuestros ojos posiblemente. Cuéntenos un poco acerca de esta guerra. Sí, esta es una guerra que está profetizada en Ezequiel 37-38 y también en el Salmo 83, de acuerdo a lo que parece ser el próximo titular en los periódicos realmente, porque cada día estamos viendo lo que es el Tratado de Paz y todo esto va a traer problemas. O sea, realmente los árabes, hay una de las cosas que van como a detonar la bomba de esta guerra, que es sobre la construcción del templo, que vamos a hablar, bueno, después de esto, para no meterme en ese otro tema. Y lo que es la guerra en sí es una guerra regional. Muchos confunden esta guerra con la de Armagedón, como les decía, no es esa guerra. La guerra de Gog y Magog que se menciona en Ezequiel es una guerra regional entre árabes y judíos. Y esta realmente es de seguro que van a atacar a Israel por varias razones. Recordemos que esta es una guerra que no es, que también es de Satanás, ¿verdad? Él es el que ha puesto todas estas huestes y todas estas falsas religiones, como el Islam, que es el odio contra Israel. Hay muchos de estos países que están profetizados, pues sería una cosa de platicar mucho sobre cada país, ¿verdad? Pero que son países que están diciendo, por ejemplo, Irán, que muchos han visto en las noticias, este señor Mahmoud Ahmadinejad, que dice que va a desaparecer a Israel del mapa, ¿verdad? Y Persia, que es Irán, tiene mucho que ver en esta guerra también. Gog se habla también sobre Rusia. Rusia es un país que tiene el armamento, pero no tiene el dinero que tienen todos los países árabes con el petróleo. Creo que también sabemos de la ambición de Rusia por tener más poder en ese sentido, pues en el petróleo él les da el armamento y ellos dan el petróleo, ¿verdad? Y el dinero. Entonces realmente Rusia también, pues muchos de los rabinos judíos piensan que el Gog es el espíritu antisemita, ese espíritu de Amalek. Pero realmente pues los estudiosos de hace muchísimos años pues hablan de la ciudad que viene de los confines del norte, que tenemos un mapa, no sé si ya lo pasamos ahí, pero exactamente al norte pues está Rusia. Ok. Mire, querida hermana, para ir retomando un poquito, no sé si se dan cuenta que esto es una especie de rompecabezas que podemos ir armando y se van juntando las piezas. No sé si ya observaron que surge la nación de Israel. Después de que surge la nación de Israel, pues se dan ciertos eventos, regresa el pueblo de Israel, toman el lugar donde tiene que ser edificado el tercer templo, que es la siguiente pregunta, pero para edificar ese templo sucede algo muy peculiar. Ahorita en las manos nos va a explicar por qué. Y entonces, tal vez pudiéramos ir ahí. ¿Por qué quieren atacar a Israel y cuáles son los motivos de esa invasión?
Bueno, primero que todo, pues aparte de ser algo religioso, ¿verdad? Que entre el Islam y lo que son los judíos, pues también hay muchas cosas más que ellos ven. Ahorita precisamente estamos viendo que salen otras noticias, acaban de salir unas noticias este año de que Israel encontró gas en lo que es el mar Mediterráneo. Y otra cosa que tiene un fondo, pues en este sentido, es el Mar Muerto. El Mar Muerto tiene, más o menos en 1976, tenía un valor de $1.300.000.000.000, porque allí se encuentra cloruro de potasio, cloruro de magnesio, toneladas de tremolina, sales minerales preciosos. Y realmente, como vemos que el Señor dijo que de Israel iba a manar leche y miel, ahora no es leche y miel, sino realmente son metales preciosos lo que tiene Israel. También tenemos ahora que están descubriendo lo que es el esquisto, que es un sustituto del petróleo. Y que realmente, si ellos llegan a descubrir esto, que eso precisamente leí hoy, en la mañana, o anoche creo que fue, una noticia, precisamente están viendo que si ellos descubren esto del esquisto para el petróleo, no van a depender de nadie más del petróleo, ellos van a tener todo. Y como el Señor realmente, ahí sí que Él está guardando esto para el final precisamente, porque si no, más envidia todavía de todos los demás que quieren deshacer Israel. Querida hermana, voy a pasar a la siguiente pregunta porque el tiempo nos avanza mucho. ¿Qué podemos hablar sobre la reconstrucción de este templo? Bueno,